esquema que tienen, básicamente lo principal todo lo tiene la hoja de esquema que se les ha entregado, significado cristológico, implicaciones del Concilio de Nicea y los textos principales que iremos viendo, pues también los tiene ahí. La cuestión de fondo de Nicea es fácil de formular y esto es lo que le preguntó un sobrino mío, Ignacio, cuando tenía 3 años, a mi hermana, a su madre, pues le preguntó lo siguiente: mamá, ¿Jesucito es Dios? Que rezas el Padre Nuestro, que luego rezas a Jesús, que... Bueno, y entonces, pues de esa manera tan sencilla, este es el asunto de fondo que se planteó con toda su crudeza en el Concilio de Nicea. La cuestión de la divinidad de Jesucristo, si es exactamente del mismo rango, del mismo nivel, de la misma altura, el mismo peso que la divinidad de Dios Padre o no. Esto se planteó en este siglo IV y fue bastante complicado. Luego, Griffmeyer, este gran historiador de la historia de la cristología, el dogma cristológico, dice: ningún siglo es teológicamente tan variado y polimorfo como el siglo IV. Es decir, aquí simplificamos mucho, este es el tema de fondo, pero luego en la práctica de esto, cómo se fue planteando y cómo se fue, digamos, dilucidando, pues es un poco más complejo. Lo que yo voy a tratar de presentar va a seguir 3 pasos. En primer lugar, acercarnos un poco a la teología de Arrio. Acaba de salir, acá tenemos libros. Ya los he traído, los voy a enseñar. Acaba de salir también en Sígueme una edición con las fuentes más importantes para el Concilio de Nicea, y aquí tenemos también los textos de Arrio, en versión original, traducción castellana. Lo ha hecho un patrólogo chileno, Samuel Fernández. También acaba de salir ahora también en Sígueme una monografía suya donde trata de reconstruir los acontecimientos en torno a Nicea, la que yo me voy a pasar bastante a lo largo de la exposición, sobre todo en la segunda charla. Entonces vamos a hablar primero de las fuentes y a raíz de las fuentes cuáles son los puntos centrales de la teología de Arrio, de tal manera que después veremos cómo responde Nicea, fijándonos en el símbolo niceno y en el anatematismo que lo acompaña. Algunos hablan incluso de solamente el símbolo y el anatematismo sería una parte de él. Y después, según el tiempo que tengamos, de las implicaciones, especialmente hoy, esa parte del siglo IV me la voy a saltar para no alargarnos demasiado. Entonces, con respecto a las fuentes, parte de la nueva investigación insiste en que a la hora de reconstruir el pensamiento de Arrio, la versión más tradicional le daba mucho peso a los relatos de Atanasio. Pero Atanasio evidentemente es juez y parte. De tal manera que parte de la visión canónica que se venía teniendo hasta ahora en torno a Nicea y lo que había sucedido y cuál era la postura de Arrio, pues está en revisión, porque dicen los Samuel y otros investigadores que hay que partir de las fuentes directas de Arrio en la medida de lo posible y sobre todo de las fuentes más fidedignas. Entonces, ¿qué escritos tenemos nosotros de Arrio que sepamos que proceden de él y que son auténticos y que tendríamos aquí reflejada su teología dicha por él mismo y no Atanasio dice que Arrio dice que, lo cual siempre se presta a meter en interpretación? Pues contamos con algunos textos bastante fiables. En primer lugar, la carta a Eusebio de Nicomedia. Esta es una carta que es el primer documento que tenemos y desde mi punto de vista el más relevante cuando empieza a estallar la crisis. Ya hay una polémica con el obispo Alejandro, ya se siente maltratado Arrio porque le han depuesto a él y a otros, y en la investigación principal que había hasta ahora, que era la de Opitz, que publicó sus investigaciones en torno a 1900,
395. Bueno, él decía que esto había empezado en torno al año 318, la datación que prefiere Samuel Fernández es del año 322, inicial 325, inicio de la polémica el 322. También es de la primera época una carta de Alejandro de Arrio y sus compañeros a Alejandro del año 323. Es una carta más moderada, es una carta donde se mantienen los puntos teológicos principales, pero ya es una carta, la primera está dirigida a Arrio, a un amiguete suyo, a uno que comparte sus opiniones, se expresa más libremente, más abiertamente. Esta segunda carta es una carta dirigida al obispo, después de esta confrontación, después de este enfrentamiento, y trata un poco de una cierta conciliación. No del todo, pero de esa manera que rebaja un poco algunos de los aspectos de su doctrina, incorpora aspectos de la doctrina de Alejandro, e intenta como mediar un poco más, pero también es una carta de la primera. Y también tenemos otra carta de Arrio y sus compañeros a Constantino, bastante posterior. Fernández la data del año 335, concilio inicial 325, hay una serie de líos grandes posteriores. En esta época, en torno al 335, estaría a punto de darse una rehabilitación de Arrio que no se dio por su fallecimiento. Entonces, en este momento en que la situación ha cambiado, las tornas han cambiado, después de 10 años, Arrio vuelve un poco a exponer su pensamiento. Ahí hallamos un símbolo. Yo me voy a basar, tenemos tiempo para todo, en las dos primeras cartas y especialmente en esta primera carta a Eusebio de Nicomedia. Tenemos también fragmentos de la Talía. La Talía es una composición que hizo Arrio. A nosotros solamente nos ha llegado fragmentos que recoge Atanasio. Bueno, entonces es otra fuente suficientemente valiosa, sobre todo en la medida en que coincide con las cartas anteriores, pero aquí tenemos una selección que hace Atanasio, que es lo que le interesa, y además no tenemos el orden en que estarían los distintos fragmentos. Pero se considera por parte de los especialistas que también habría una base bastante, sobre todo si coincide con las dos primeras cartas, una base suficientemente buena. Y tenemos también dos cartas de la primera hora, una carta de Alejandro a todos los obispos del año 324, es decir, el 22 está ya la controversia. Aquí Alejandro escribe a todos los obispos después de una deposición de Arrio, informando por qué le ha depuesto, qué es lo que ha hecho, cuál sería la doctrina de Arrio, etcétera, pero ya no es la visión que da Arrio de su propio pensamiento, sino es la interpretación que hace Alejandro del pensamiento de Arrio. Y otra carta de Alejandro también a otro obispo, Alejandro de Bizancio, más o menos del mismo tenor. De manera que entonces fuentes que provengan directamente de la mano de Arrio, escritas por él, no seleccionadas o recortadas, tenemos solamente tres cartas. La carta de Eusebio de Nicomedia, la carta de Arrio y sus compañeros Alejandro, y luego posterior, bastante posterior, la carta a Constantino. Para construir de una manera más fidedigna y con elementos suficientes la teología de Arrio, yo me voy a basar en las dos primeras y especialmente en la primera, en la carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia del año 322. De tal manera que, quitando una cosa que diré al final, no voy a manejar lo que dicen que dicen. Ni Atanasio, ni Hilario, ni ninguno, ni Ambrosio, ni los historiadores posteriores que han referido lo que había sucedido en el concilio de Nicea. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales de la teología de Arrio? Creo que tienen los textos en la hoja, aparte de que ahora estén proyectados en la pantalla. De esta carta nos saltamos a algunas partes, las partes primeras, donde deja entrever que Arrio ya ha sido depuesto y expulsado de la ciudad, que se considera injustamente perseguido por su obispo Alejandro, porque algunos, Eusebio de Cesarea y otros, defienden su misma postura, que Dios existe sin principio, antes del Hijo, y Arrio también enumera aquí una serie de puntos que considera heréticos por parte de otros, como que el Hijo sea una emisión o que sea congénito. Bueno, entonces vamos directamente a los puntos de Arrio
Estamos leyendo el texto que tiene y vamos comentando algunos de los aspectos teológicos que aparecen aquí. Dirige Arrio en esta carta al párrafo 4. El Hijo no es ingénito, agénetos, ni en ningún sentido parte, meros, del ingénito, ni procede de un cierto sustrato, hipokeimeno, sino que por voluntad y decisión de Dios comenzó a existir antes de los siglos, plenamente Dios, pleres Dios, unigénito, orogenes, inalterable, analoyotos. Entonces, primer punto, el punto de partida, y del que va a deducir prácticamente toda su teología Arrio, es, y está aquí, digamos, de alguna manera implícito, es que solamente Dios es ingénito. Y entonces él hace de presupuesto filosófico, para que sea Dios, para que Dios sea Dios, Dios tiene que ser ingénito, no nacido, ni procedente de nada, ni de nadie, y eso es precisamente la característica diferencial de Dios. De tal manera que en cuanto a ingénito, ingénito, que no procede de ningún otro, solamente Dios. Y esto es lo propio, lo diferencial, lo característico de Dios. Si solamente Dios es ingénito, entonces estamos en el fondo, aunque no menciona el Padre Arrio, entonces estaríamos pensando solamente el Padre es Dios, propiamente. Si el Hijo no es ingénito, porque si tenemos dos ingénitos, entonces ¿cómo los distinguimos? Entonces, ¿qué pasa con el Hijo? Este es el problema de la teología de Arrio. Por lo tanto, el Hijo no es ingénito, solo Dios es ingénito. Si solo Dios es ingénito, entonces el Hijo no es ingénito. Y añade, ni en ningún sentido parte. Porque otro de los elementos centrales de la teología de Arrio es que Dios no se puede partir en trozos. Dios no se puede seccionar, no se puede dividir. ¿No? Entonces no podemos tener que tenemos a Dios y cogemos una parte de Dios y esa parte de Dios ahora pasa a ser el Hijo. Entonces esta es otra de las ideas centrales. Si Dios para Arrio es un ser básicamente espiritual, él dice, en la medida en que nosotros pensamos que este Dios, digamos, se pueda como partir o seccionar o dividir, estaríamos con una concepción corporal. Y pensar Dios, una sustancia corporal, eso no es Dios. Para que Dios sea Dios tiene que ser una sustancia realmente espiritual. Esta sustancia espiritual, entonces no se puede dividir en partes, no se puede dividir en trozos. Y por eso dice, no es una parte, no es ingénito, solo Dios es ingénito, ni en ningún sentido una parte. No puede ser una parte porque detrás de eso estaría una concepción corporal de él. Ni procede de un cierto sustrato, porque esta procedencia de un sustrato para Arrio sería una concepción corporal, sería una concepción más o menos como la que encontramos en el ámbito de los seres vivos. Entonces, cuando en los ámbitos de los seres vivos un ser vivo procede de otro, pues hay una parte de ese ser vivo que se desgaja, que se desprende y que entonces pasa a formar otro ser vivo. Pero entonces el ser vivo originario ha perdido un trozo, ha perdido una parte de su ser, ha perdido una parte de su sustancia. Y eso no se puede aplicar a Dios. Tendríamos un Dios que es del todo Dios y luego pierde un trozo de su divinidad porque ese trozo de la divinidad pasa al Hijo y entonces Dios se queda siendo lo que era menos lo que ha dado al Hijo. Eso no puede ser. Entonces, desde la teología de Arrio, desde sus presupuestos filosóficos, esa manera de entender las cosas es algo equivocado. No hay un sustrato previo del que el Hijo de alguna manera vaya a proceder. No siendo ingénito, entonces el Hijo tiene un comienzo, sino que por voluntad y decisión de Dios comenzó a existir. Dios es eterno, porque si no, no sería Dios. Pero si el Hijo no es ingénito, tiene que tener un comienzo. Entonces, este comienzo se debe a la libre, según Arrio en este texto, a la libre voluntad divina. Por voluntad y decisión de Dios comenzó a existir. Entonces se da una eternidad del Hijo. La
postura de Ario no. Porque hay un momento en el que Dios decide que empiece a existir el Hijo. No importa que ese momento sea un momento muy largo para atrás en el tiempo, sino que el punto clave es que no es eterno. Dios sí es eterno, porque es ingénito, pero el Hijo no es ingénito. Entonces tiene un comienzo, porque al principio solamente estaba Dios, y en un momento empieza a existir el Hijo. Y esto es uno de los puntos centrales de su teología. Comenzó a existir, y él dice, antes de los siglos, es decir, antes de la creación, antes del tiempo. También hay que aquí alguien introduce una división, que a veces se juega con esta división, sobre todo en el periodo preniceno, y se distingue la eternidad irrestricta, solo Dios, lo creado dentro del tiempo, pero genera un espacio intermedio, antes de la creación, pero no en la eternidad divina. Entonces, preexistiendo a la creación, pero no con la eternidad divina, antes de los siglos, antes de los tiempos, Dios es eterno, cuando Dios quiere, entonces el Hijo, antes de la creación, pero no con la eternidad del Padre. De manera que desde el punto de vista de la temporalidad, tendríamos tres tipos de seres. Un ser eterno, solo Dios, ingénito. Un ser no eterno, pero anterior a la creación, el Hijo, y luego todo lo creado dentro de la esfera de lo temporal. El problema de Ario de fondo, ya esto es una interpretación, es si estas tres categorías temporales implican tres niveles ontológicos de ser. Entonces tendríamos el mundo de lo creado, un nivel ontológico de ser. El mundo de la eternidad divina, otro nivel ontológico de ser. Y antes de la creación, pero no en la eternidad, el Hijo, otro nivel. Entonces tendríamos tres, ¿no? Ingénito, eterno, Dios, creado, temporal, y no del todo con lo creado, no del todo con Dios, el Hijo. Esto, si seguimos leyendo este texto, muy importante, no le parece óbice a Ario para decir estás negando la divinidad del Hijo. Porque él dice claramente, plenamente Dios. Entonces él piensa, él no quiere negar la divinidad del Hijo. Otra cosa es si en el debate surge que esto no le hace justicia. Pero la intención inicial de Ario, según este texto, no es decir, yo niego la divinidad del Hijo. No, yo no niego la divinidad del Hijo. Yo lo que digo, el punto central de Ario es, solo Dios es ingénito, solo Dios es eterno. En la medida en que el Hijo tiene un comienzo, mientras que el Padre no tiene comienzo, el Hijo tiene un comienzo, hay uno que es anterior, que es previo, que es eterno, y si el otro tiene un comienzo, no puede tener la misma eternidad que el que es eterno. Porque ahí se daría ahí una diferencia. La discusión va a estar en si, aunque Ario pretenda que él no niega la divinidad, si en el fondo sí la niega, pero no la quiere negar, porque por lo menos en este texto aparece claramente que no la quiere negar. Y otro elemento que nos aparecerá después en el anatematismo, él dice aquí inalterable. Desde el punto de vista teológico, en la época, una de las características de la divinidad es que solo Dios es inalterable. Él dice aquí, el Hijo es plenamente Dios, y como es plenamente Dios, es inalterable. Luego esto no lo va a volver a repetir, pero en este texto sí que dice que es inalterable. Luego el anatematismo va a condenar a aquellos que digan que el Hijo es alterable. Pero aquí, para que vean que las cosas, cuando se van a los textos, no son tan todo es blanco y todo es negro, sino que hay que discernir la gama de los grises, que es donde está la cuestión. Un segundo texto, bueno, estos son los elementos que
El Hijo tiene un principio, Dios, sin embargo, es sin principio. Y esta parte final es como el centro, el núcleo del que Arrio nunca se va a echar atrás, el núcleo central de su teología, ¿no? El Hijo tiene un principio, porque solo Dios es sin principio. Solo Dios es sin principio, solo Dios es anarjos, no tiene principio, entonces el Hijo tiene un principio. Y él dice, yo lo único que hago es sacar las consecuencias teológicas de este axioma. Un axioma que venía de atrás, que ya se venía defendiendo la monarquía del Padre. Solo Dios, Padre, tiene el principio y el Hijo sí tiene el principio. Entonces él dice, si uno es sin principio y el otro tiene el principio, el otro ha comenzado a existir en un momento que no es la eternidad del que no tiene origen, del que es ingénito. Esto además lo está ligando en este texto, si nosotros lo vemos y sobre todo vemos las palabras que hemos puesto ahí en griego, entre paréntesis, engendrado, creado, constituido, establecido, sobre todo engendrado, creado y establecido. Está detrás la exégesis que se venía haciendo de Proverbios 8, 22 al 30. Proverbios 8, 22 al 30 es un texto sobre la sabiduría. Es un texto sobre la sabiduría, donde se dice que la sabiduría acompaña a Dios en la creación y le sirve de auxiliar y de compañera en la creación, y la creación se realiza mediante la sabiduría. Pero este es un texto que todo en el periodo preniceno se ha estado adjudicando al Hijo. Y se ha identificado el Hijo, que es el Logos es también la sabiduría, la Sofía. Tenemos un texto, Proverbios 8, que nos habla de la Sofía, pues este texto que habla de la Sofía, la sabiduría, es un texto que nos habla del Hijo. Y en la época este es un texto claramente cristológico, que está hablando del Hijo, que está hablando de la mediación en la creación del Hijo. Y esto no es, o sea, esto es lo normal de todo el mundo. Pero si nosotros nos fijamos en lo que dice el texto este, en 8, 22, 25 y por ahí, dice crear. Dice crear, por ejemplo. O dice establecer. O dice engendrar. Y entonces dice, al principio de sus caminos, Dios me creó. Y ahora nos dice, bueno, tenemos el Padre, Dios eterno, al principio, antes de realizar la creación, crea el Hijo, y entonces el Hijo ya realiza la creación. Y tenemos estos tres escalones, estos tres niveles. El Padre es eterno, ingénito. Crea al Hijo, engendra, lo crea, y luego el Hijo interviene en la mediación de la creación, haciendo una exégesis de este texto, que era un texto que se venía manejando en la época y que él lo va a entender así. Esa es la lectura que él va a hacer de este texto. Y añade, en esta carta a los Helios de Nicomedia, por esto somos perseguidos, y también porque decimos, él, el Hijo, es de la nada. Esta es una de las cosas que más fuerte se le han echado en contra a Arrio, diciendo el Hijo es de la nada. Y es una de las cosas un poco más complejas de entender. Entonces, si nosotros nos pusiéramos ahora a decir, bueno, vamos a simpatizar con Arrio, porque para entender bien a un autor hay que simpatizar con él. Luego se puede decir, bueno, pues he simpatizado todo lo que he podido, pero no me has convencido. Pero el primer paso es simpatizar con este autor. Porque el punto de partida de Arrio es, solo Dios es ingénito. Pero este Dios que es ingénito es un Dios que no se puede partir en trozos. El Hijo no procede de un sustrato, no procede de una parte. Entonces, si al principio solamente tenemos a Dios, ¿qué más tenemos antes de la creación? Nada. Entonces, ¿el Hijo de dónde procede? Si no puede proceder de una parte del Padre, porque eso sería una concepción corporal de Dios. En el esquema de Arrio tiene que decir procede de la nada, porque si no, tendría que proceder de una parte de Dios. Pero proceder de una parte de Dios es lo que ha dicho que no puede ser, porque entonces sería una concepción material de Dios que procede de un sustrato, procede de una parte, se coge un trozo de Dios. Entonces antes teníamos Dios Padre, que era como el 100% de Dios, pero ahora que tenemos el Padre y el Hijo, pues igual, ¿cuánto le ha dado? El 30%, el 20%, el 25%, el 50%, se ha perdido. Bueno, entonces, en su lógica, tiene que decir de la nada. Pero decir de la nada, desde el punto de vista teológico, ahora ya no simpatizamos con Arrio, es un disparate monumental. Porque cuando hablamos de la creación, todo lo creado procede de la nada.
Y aunque esto sea algo que en la perspectiva bíblica se incorpora tardíamente, segundo de Macabeos, luego lo recoge Romanos 4, ya en esta época de la teología, comienzos del siglo IV, que a partir del siglo II, esto entra bien en la teología. Entonces, Dios, ¿cómo ha creado todas las cosas? Dios ha creado todas las cosas de la nada, ex nihilo. ¿Y cómo ha creado al Hijo secundario? De la nada. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el Hijo y las criaturas? Mucho que tú seas coherente, te lleva a tales callejones sin salida, esta manera de entender las cosas, que algo hay que corregir, algo está mal en estas premisas, cuando la conclusión de las premisas te lleva a situar al Hijo tal cual, poniéndolo como algo creado de la nada. Yo creo que esta es la peor afirmación que encontramos en la Biblia. Hasta tal punto que posiblemente los compañeros, más o menos, que participaban de su punto de vista, esto es cábala absoluta, echaron rapapolvos porque no encontramos esta afirmación ninguna otra vez en ningún texto que nosotros podamos decir este es un texto y es una afirmación de algo. Se lo echarán en cara, porque lo ha dicho una vez y ahora ya. Pero él no lo vuelve a repetir ninguna más. Pero aquí sí que lo dice. Aunque luego no lo vuelve a repetir, porque sus amigos le dicen: has llegado a un extremo que no es sostenible. Mas hemos hablado así porque el Hijo no es parte de Dios, ni procede de sustrato alguno. Por eso somos perseguidos. Entonces vemos que este es el punto central. No puede ser parte porque solo Dios es ingénito, este Dios es absolutamente espiritual, no se puede dividir, no se puede partir, no puede perder sustancia divina, y él lo que intenta hacer es sacar, digamos, las conclusiones de esto. Lo cual implica, evidentemente, que la divinidad no es participable. No es una parte de Dios, no es participable. Y un punto central de nuestra fe es que decimos: Dios es comunión, Dios es amor, Dios es donación. En el núcleo de la fe trinitaria está lo opuesto. La esencia divina es poseída simultáneamente por tres personas distintas, por lo cual Dios es participable, es comunicable, es comunión, es donación intrínseca. No existe solamente la esencia divina poseída por el Padre y no participada, no comunicada, no donada al Hijo y al Espíritu, sino que lo propio de la esencia divina, desde el punto de vista de la fe nuestra, fe trinitaria, es que esa esencia es esencialmente participable y que es participada simultáneamente por tres personas. Entonces aquí vemos un punto en Arrio que está en las antípodas de lo que nosotros creemos. De la carta de Arrio y sus compañeros, Alejandro de Alejandría solamente entresacó este punto, porque va a aparecer en el símbolo de Nicea. No como Mani, que propuso que el generado es el Hijo, es una parte, esto ya lo sabíamos, está negando de ser una parte, meros homoousios del Padre. Entonces aquí tenemos el homoousios que saldrá en el símbolo, lo tenemos en la correspondencia entre Arrio y Alejandro anterior al símbolo de Nicea, del año 323-324, el símbolo de Nicea en 325. Bueno. ¿Qué está diciendo aquí Arrio básicamente? Que hay una concepción del homoousios que es absolutamente inaceptable, porque es una concepción del homoousios de que sería una concepción material. Y esto haría entonces que Dios fuese otra vez adelante, volveremos sobre los homoousios, pero para que lo entiendan, esto salió también en la polémica con Pablo de Samosata, años antes, del 268-269, y más o menos la idea que está detrás de esta concepción de homoousios es un poco parecido, más o menos para entendernos, y los que sepan aquí algo de biología, lo que sucede
cuando se habla de la mitosis de las células. Entonces, ¿las células cómo se reproducen? Pues la manera más normal, según nos dicen, es por la mitosis. La mitosis, que consiste más o menos en que una célula va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cuando adquiere el tamaño suficiente, entonces se divide por la mitad y el 50% de lo que estaba en la célula madre pasa a estar en la célula hija A y el otro 50% en la célula hija B. De tal manera que la A y la B son homoousios, tienen la misma sustancia. ¿Pero por qué tienen la misma sustancia? Porque proceden de una sustancia anterior que se ha seccionado, que se ha dividido y que se ha repartido. Bueno, entonces esa es más o menos la concepción material de homoousios. Y entonces, Arrio dice, no podemos tener nosotros esta concepción de homoousios, porque eso significaría que el padre pasa a ser la célula A, el hijo pasa a ser la célula B, con lo cual el padre ha perdido parte de su sustancia y tenemos una concepción material de Dios. Bueno, con esto tenemos una cierta idea de los temas principales. Saltamos la Talía, saltamos las cartas de Alejandro, los temas principales que llevan al Concilio de Nicea en el año 325. Entonces, del Concilio de Nicea, yo me voy a centrar, vamos a dejar los cánones de lado, me voy a centrar en el símbolo, que es el credo. En la Iglesia antigua los símbolos se llaman credos, y en el anatematismo que lo acompaña. ¿Cuáles son los temas que había puesto Arrio sobre el tapete, volviendo sobre lo que acabamos de decir? La coeternidad. Puede ser igual de eterno el Hijo que el Padre, que lo ha puesto antes de la creación, pero no eterno. Puede tener la misma sustancia, puede ser una parte, no es un sustrato. Es creado de la nada, es creado con esa interpretación de Proverbios 8:22, o es engendrado de la sustancia del Padre, cosa que venía afirmando en esta disputa Alejandro y venía negando a. Estos son los temas, digamos, que están puestos para discutir. Entonces vamos a ver una parte del símbolo de Nicea. Creemos en un único, pasamos al segundo artículo, en un único Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, ectu patros monogenes, que era monogenes, Arrio no lo negaba. Si miran en los textos que hemos citado de Arrio, estaría de acuerdo. El asunto es qué significa, cuál es el alcance. Es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, directamente contrario, consubstanciado al Padre, y tenemos el homoousios, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. Entonces, primera cuestión que se plantea es la cuestión del monogenes. ¿Qué significa unigénito? Y cómo tenemos que entender que el Hijo sea unigénito. Unigénito nos aparece en la Escritura, nos aparece en el prólogo de Juan y también en Juan 3:16. Y aquí lo que nos dice el credo es que unigénito significa procedencia del Padre. Entonces, la procedencia era negada por Arrio, que era unigénito, tenía que admitir porque viene en la Escritura, pero la manera de interpretarlo era distinta. Y aquí lo que se está queriendo decir, nuestro Señor unigénito. ¿Qué significa unigénito? Nacido del Padre. Este nacido está puesto en el griego básicamente con esa preposición, ek, que indica procedencia, y se repite varias veces en el texto, de la sustancia del Padre, ek, Dios de Dios, ek, luz de luz, ek, Dios verdadero y Dios verdadero, ek, para señalar esa procedencia. Arrio había dicho, no es una parte, no procede de un sustrato. Y aquí el símbolo está insistiendo en este elemento de que sí que procede del Padre, ek del Padre.
Y X indica procedencia, como de una cosa de dentro que está dentro de un sitio y tú la sacas de ese sitio y viene de ahí. Sale de ahí y viene aquí. Yo he salido de Madrid y he venido a Astorga. Sales de Madrid, de dentro de Madrid, y ahora en otro sitio, en otro lugar. De tal manera que entonces aquí se explica, ¿qué queremos decir con unigénito? Pues procedencia, pero para que quede claro, porque este era un punto que ahora discutía, es decir, de la sustancia del Padre. ¿Cómo hay que entender esta procedencia? Esta procedencia hay que entenderla como que es de la sustancia del Padre. Y aquí se introduce terminología filosófica, usía, se introduce terminología filosófica dentro del símbolo, dentro de la declaración solemne de cuáles son los puntos centrales de nuestra fe. Y entonces se dice de la sustancia del Padre, de la sustancia del Padre, para dejar de fuera una interpretación que fuera ariana, porque Arrio podría decir, bueno, procede del Padre, sí, pero no de su sustancia. Podría entender que procede del Padre, sí, porque el Padre lo crea, pero entonces no está diciendo que procede de la sustancia. También contra Arrio, engendrado, no creado, porque Arrio había dicho, bueno, es engendrado, pero está engendrado como hay que entenderlo. Hay que entender engendrado, lo mismo que creado, lo mismo que constituido, lo mismo que originado. Si ven los textos de atrás. Y entonces aquí se dice, no es lo mismo engendrado que creado. Y entonces lo que se venía diciendo de antes es engendrado, y es engendrado de la sustancia del Padre. Esto significa que no es creado. Las cosas son creadas, el Hijo no es creado. Por lo cual sí que tenemos una diferencia clara en esos niveles ontológicos. Lo que existe, que no es Dios, es creado por Dios. Y en la divinidad tenemos el Padre, que es ingénito, y el Hijo, que procede de la sustancia del Padre, pero no creado. Entonces, para la creación, creado. Para lo que no es creación, Dios siendo engendrado de la sustancia. Entonces ya tenemos dos niveles ontológicos. Dentro de la Trinidad, Padre ingénito, el Hijo engendrado, pero engendrado de la sustancia del Padre. Para que haya menos dudas, consustancial. Consustancial. Y aquí se introduce este término consustancial que luego causará mucha dificultad en la recepción. Porque consustancial es un término que no viene en la escritura. Consustancial es un término filosófico. Y consustancial es un término, que si tenemos tiempo en la segunda charla, es un término que viene cargado de mucha polémica. Porque hemos visto un texto de Arrio donde decía, Mani dice consustancial, pero Mani es maniqueo. Entonces las cosas de los maniqueos no las podemos recibir. Consustancial lo han inventado y lo han puesto en circulación los gnósticos. No lo podemos recibir. Consustancial lo ha usado Pablo de Samosata. No lo podemos recibir. Consustancial es un pedazo de herejía como un piano de grano. Y ahora, pumba, en el credo consustancial. Pues me está poniendo usted las cosas muy difíciles. Porque cuando yo me pongo a estudiar, voy a ver que esto de consustancial no está nada claro. Pero si no lo introducimos, Arrio puede seguir, digamos, haciendo sus juegos y sus equilibrios. Entonces hay que entender, hay que coligar, es decir, de la sustancia del Padre con este consustancial. Tienen la misma sustancia, tienen el mismo ser. Un término que además en estos momentos no se aclara. También hay muchos líos si es numéricamente la misma sustancia, si no es numéricamente la misma sustancia, que es lo que se quiere decir, pero ciertamente aquí se introduce y esto va a ser, por una parte, un elemento para descartar la postura de Arrio, pero otra parte va a ser un elemento que va a dificultar enormemente la recepción del símbolo de Nicea. La recepción del símbolo de Nicea, que será muy larga, será muy tortuosa, será muy complicada, que desde
hasta más o menos el año 360, 360 y tantos, no se van a pacificar las aguas en la comprensión adecuada del homoousios. Término que no viene en la escritura, porque todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. El anatematismo. Hubo un tiempo, a los que dicen, hubo un tiempo en el que, se entiende, el Hijo no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada, o de otra hipóstasis o sustancia, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado, o sujeto a cambio y alteración. A estos los anatematiza la Iglesia católica. Aquí en el anatematismo nos aparecen distintos elementos con más claridad que habían surgido en la discusión, con más claridad de lo que aparece en el símbolo. El primero que aparece con más claridad es la cuestión de la eternidad, porque la coeternidad dentro del símbolo no aparece expresamente mencionada. Dice, procede del Padre, de la sustancia del Padre, pero no dice cuándo. No dice cuándo. Y aquí hubo un tiempo, los que dicen hubo un tiempo en el que no existió, en la eternidad no existió, pues entonces se afirma claramente la coeternidad. No hubo un tiempo, este es un punto que en la teología anterior no estaba clarificado. El único autor que claramente había defendido esto como una opinión particular suya era Orígenes, pero era su idea particular. Muchos otros teólogos ortodoxos pues no habían dicho esto tan nítidamente, tan claramente, que yo pienso que alguno más que Orígenes, pero bueno, no vamos a entrar ahora en esa disputa. Claramente, aquí no, que fue hecho de la nada. Hemos dicho, esto lo dice Arrio una única vez, pero es de tal calibre que aprovechan y lo introducen en el anatematismo, que después Arrio no lo haya vuelto a repetir. Y sí que aparece la procedencia de la sustancia. Ha sido engendrado, entonces es una procedencia de la sustancia del Padre, no de la nada o de otra hipóstasis o sustancia. Aquí también se ve para la cuestión trinitaria que a la altura de Constantinopla, en 381, hay que distinguir entre hipóstasis y usía, pero aquí se están empleando como sinónimos. Y entonces esta diferencia todavía en este momento, 325, no está aclarada. Mucho más complejo es el último punto, o sujeto a cambio y alteración. Y ahí tenemos el término griego, aloioto. Arrio había dicho en la carta a Eusebio de Nicomedia, no es sujeto de alteración. Y aquí, los que dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Una cosa es lo que decía Arrio, y luego alrededor de Arrio, o junto con otra gente, había una serie de otros teólogos, que son los que se llaman los arrianos. Entonces, ¿qué es lo que pensaban todos y cada uno de los arrianos? Nosotros no tenemos información suficiente. Si sabemos que había un grupo, Eusebio de Cesarea pertenecía, Eusebio de Nicomedia pertenecía, y algunos otros pertenecían. Y no tenían un núcleo más o menos común, puntos comunes, pero luego tenían puntos distintos. Y también a partir de las tesis de Arrio, unos extraían unas consecuencias, o a partir de los mismos axiomas que compartían, unos extraían unas consecuencias, otros extraían otras, de manera que igual que se dice, bueno, hay un grupo de teólogos que más o menos piensan lo mismo en un núcleo central, pero luego cada uno tiene sus pequeñas diferencias. Entonces, da la impresión de que o bien algunos de los pertenecientes al partido arriano sí que decían que era sujeto de cambio de alteración, una hipótesis. Otra hipótesis, si nosotros seguimos bien el razonamiento de Arrio, la conclusión, aunque él lo haya negado, la conclusión es que sí que tendría que ser sujeto de cambio de alteración. Porque ¿quién es eterno y por lo tanto inmutable e inalterable? Solo Dios. Pero si el Hijo no es eterno,
¿cómo puedes decir que es inmutable e inalterable? Para que sea inmutable e inalterable de verdad, también tendría que ser eterno. Pero si tú estás diciendo no es eterno, estás poniendo ya la rampa para afirmar que tiene que ser mutable e inalterable. Y posiblemente esta sea la interpretación que en su día hizo Atanasio de la postura de Arrio. Y aquí tenemos una interpretación que hace Arrio de lo que dice Atanasio y no tenemos un texto directo de Arrio. El Logos, como toda criatura, pero claro, si es creado, es criatura. Arrio al decir que es creado no pretende decir que es criatura, pero sí dice que es creado. Entonces ya vemos la mezcla entre lo que Arrio dice y la interpretación teológica de lo que Arrio dice. Arrio dice que es creado, y entonces Atanasio, criatura. Y ya una vez que te me has puesto que es criatura, ahora yo voy a tirar del hilo en contra de tu postura. Si es criatura es mudable, por naturaleza, porque solo Dios como eterno es inmutable. Pero es bueno por su propia libre voluntad mientras quiera serlo. Está con esa posibilidad de poder ser bueno o no ser bueno. Si quiere algo, puede cambiar como nosotros, que somos pecadores, ya que posee una naturaleza mudable, porque no posee la naturaleza divina misma del Padre, no es participable, no es de la sustancia del Padre, no es homoousios del Padre. Pero Dios, conociendo por su presciencia que sería bueno, le dio por anticipado esta gloria que luego como hombre poseyó también por virtud. Dios hizo así que este Logos llegara a ser con sus obras previstas por lo que es ahora inmutable y glorioso. Es decir, que Dios le había concedido como premio la divinidad, siendo así que la divinidad no le pertenecería por esencia o por naturaleza. Bueno, este es un punto más complejo, más delicado, donde las fuentes son menos claras, donde es más difícil aquilatar exactamente qué es lo que decían el grupo de los arianos, porque esta afirmación tal cual en los textos que tenemos de Arrio no nos ha llegado, pero es posible que en sus seguidores, en alguno de los seguidores sí apareciera. Si no apareció de ninguna manera, no tendría sentido que figure en el anatematismo. De manera que, en cuanto a elementos dogmáticos, si nosotros queremos hacer una síntesis, parece que se ve bastante mal, si nosotros queremos hacer una síntesis, tendríamos tres cuestiones fundamentales que Nicea ha tratado de defender. En primer lugar, tiene su significación para la teología que el primer concilio ecuménico sea a la vez y simultáneamente un concilio trinitario y un concilio cristológico. Cuando se estudia cristología, hay que estudiar el concilio de Nicea. Pues no hay cascadas, hay que estudiar. Cuando se estudia Trinidad, hay que estudiar el concilio de Nicea. Pues sin las cascadas hay que estudiar. Entonces, es a la vez trinitario y cristológico. Lo cual pone de relieve en que la fe cristológica es trinitaria y que la fe trinitaria es cristológica. Y que en el cogollo y en el centro de nuestra fe está este punto central. De manera que se puede hacer una discusión. ¿Qué es más central en nuestra fe? ¿La profesión de fe en Jesucristo o la profesión de fe en la Santa Trinidad? Evidentemente no se puede deslindar. Pero si nosotros acudimos al credo, el credo es trinitario. Con lo cual, segundo elemento, si la fe cristológica no entronca con la fe trinitaria, esa fe cristológica es deficiente. Está coja. Porque lo que nosotros creemos es en Dios revelado por Jesucristo y que Jesucristo es el revelador de Dios. De manera que entonces ese empalme de Cristología, Trinidad, Cristología, si no se da, hay un elemento súper central de nuestra fe que no se está articulando bien, que no se está explicitando bien, que no está apareciendo con suficiente claridad. Tenemos tiempo en la segunda charla, volveríamos sobre esto. Tercer elemento importante, ya nos aparece aquí en la centralidad y la importancia de la encarnación
aunque en el Concilio de Nicea esto no se termina de aquilatar y no se termina de resolver. Va a ser una gran cuestión, estamos en el siglo IV, será la gran cuestión del siglo V, pero ya se empiezan a poner aquí las bases, porque toda la cuestión de cómo es la humanidad de Cristo, en el Concilio de Nicea no se aborda, no se niega, pero no se aborda explícitamente. Más telegráficamente, en el siglo IV nos lo saltamos, más telegráficamente algunas cuestiones en torno a las implicaciones de Nicea. No quisiera yo hablar más de una hora, así es que telegráficamente en 7 minutos para que pueda haber alguna pregunta o alguna intervención. Bueno. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho uno de los temas centrales que plantea Arrio es si la esencia divina es participable. Y en la postura de Arrio decía que no. La solución de Nicea es decir que sí. El Hijo es de la sustancia del Padre, el Hijo procede del Padre, el Hijo es engendrado por el Padre, el Hijo es homoousios con el Padre, el Hijo dona al engendrar, dona su propio ser, su propia sustancia al Hijo. De tal manera que entonces el Hijo y el Padre tienen la misma sustancia, poseen la misma sustancia. Esta es la clave, dicho metafísicamente, de la defensa de que Dios es amor. Dios es intrínsecamente amor en sí mismo y luego es amor que se manifiesta hacia afuera. En segundo lugar, en los textos de la Talía, que lo hemos traído aquí a colación, habla de que el Hijo es extranjero, xenos, es extranjero o es ajeno al Padre. Pero si es extranjero al Padre, ¿cómo nos va a poder transmitir el rostro de Dios? ¿Cómo nos va a poder transmitir la revelación de Dios? ¿Cómo nos va a poder transmitir la salvación de Dios? Si el Hijo tiene la misma divinidad del Padre, entonces la salvación que nos trae el Hijo es la salvación de Dios. Y por lo tanto, para la soteriología, este evento que se salda en Nicea es de la máxima importancia, porque todos nosotros, al recibir la salvación de Jesucristo, recibimos la salvación del mismo Dios, y por lo tanto una salvación con garantías de ser una salvación eficaz. En tercer lugar, la cuestión de la revelación. Si el Hijo no conoce al Padre, si el Hijo es lejano al Padre, si el Hijo es de otra sustancia distinta a la del Padre, si el Hijo es ajeno, la talía al Padre, ¿cómo va a revelar, cómo va a transmitir el rostro de Dios? La teología de Ratzinger en su Jesús de Nazaret, el centro es el Hijo está en permanente comunión con el Padre. Estando en permanente comunión con el Padre, puede transmitir el rostro de Dios y puede comunicar a Dios. De manera que la tesis central de la teología de Ratzinger es Jesús nos trae a Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque es el Hijo que está en comunión con el Padre, que es de la misma sustancia del Padre. Pero una teología ariana impide este elemento. En cuarto lugar, hemos visto que en Nicea se introduce el término usía, el símbolo, y el término homoousios es el símbolo, porque la interpretación ariana, con textos bíblicos y con otras afirmaciones, con otras metáforas, permitía una lectura del símbolo manteniendo las tesis arrianas. Y de hecho el símbolo que tenemos en la carta que Arrio escribe a Constantino en el año 335 es un símbolo de fe que uno lo lee y dice, bueno, todo está perfecto. Pero estando todo perfecto se puede entender el símbolo desde Nicea o se puede entender el símbolo desde Arrio. Pero si tú introduces terminología filosófica, fuerzas la interpretación en un sentido, porque los términos bíblicos son más metafóricos, son más sugestivos, pero dejan una interpretación más abierta. Y si tú quieres que la interpretación sea más precisa, necesitas otro lenguaje, el lenguaje filosófico, que es menos evocativo, pero que es más preciso y que entonces acota mejor esa amplitud de las metáforas. De tal manera que entonces, aunque no sea un lenguaje primero filosófico, el lenguaje segundo es necesario para la teología y es necesario para clarificar los elementos de la fe. En quinto lugar, a partir
partir de Nicea empieza a desplegarse más la oración directa a Jesucristo. No es que antes no hubiera. Tenemos, por ejemplo, el término Maranatha ya en la misma escritura. Pero era más predominante la oración al Padre. ¿No? La Eucaristía termina la plegaria con la doxología, entonces es una oración al Padre. Pero a partir de Nicea empiezan a componerse más himnos, más oraciones directamente a Cristo. Lo cual tiene sentido desde el punto de vista de la clarificación teológica que ha habido. Porque si resulta que Cristo es Dios, tan Dios como es Dios Padre, también se le puede rezar a Él. No solamente hay que rezar a Dios Padre, que sería como el Dios fuerte, poderoso, sino que el Hijo tiene la misma divinidad y por lo tanto también puede ser sujeto de adoración y sujeto de oración. Sobre todo Ambrosio de Milán compone una serie de himnos, esto lo tienen en el documento que salió de la Comisión Teológica Internacional, el capítulo 2, pues desarrolla, y modo de ver muy bien, este punto. Otro de los elementos que nos aparece es el peligro que siempre hay a lo largo de la historia de la Iglesia de que surjan nuevos brotes de arrianismo. Y un libro Ratzinger a finales de los años 90 decía que tenemos un cierto peligro hoy, decía a finales de los 90, de arrianismo, cuando se subraya mucho la humanidad de Jesucristo, y no a la vez también la divinidad. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos, y ya entramos un poco en el tema de la siguiente charla. Mucha de la visión que nosotros hoy tenemos de la persona de Jesús está marcada por la investigación histórica acerca de Jesús. Pero la investigación histórica acerca de Jesús, que prescinde de la fe, metodológicamente, siempre presenta a Jesús como un hombre. Si nosotros solamente nos quedamos con esto, podemos tener una suerte de arrianismo larval, no pretendido, pero si yo solamente me alimento de investigación histórica sobre Jesús es solamente un hombre. O por ejemplo, hay veces que se subraya mucho que fue semejante en todo a nosotros. Semejante en todo a nosotros. Luego hay que añadir, excepto en el pecado, con Hebreos. Que Hebreos dice probado. No dice semejante, dice probado. ¿Y por qué no tuvo pecado? Porque si yo no doy una explicación teológica de por qué no tuvo pecado y digo semejante en todo, y casualmente sin pecado. ¿Cómo que casualmente? Si yo no entro en ese punto, estoy subrayando la humanidad sin incorporar otro de los elementos que a veces entra aquí es cuando se dice ¿qué es lo más importante que hizo el Concilio de Calcedonia? Y mucha gente dice, hombre, el Concilio de Calcedonia lo más importante es que defiende la humanidad. Solo. Porque si yo hago una lectura de Calcedonia donde digo, yo recibo bien Calcedonia. ¿Y cómo recibo bien Calcedonia? Porque defiendo la humanidad. Pero si no añado nada más, otra vez estoy haciendo un recalcado de la humanidad que no estoy contrapesando, que no estoy equilibrando, que no estoy balanceando. Entonces no digo que esto automáticamente sea realismo, pero sí que deja zonas de sombra, zonas de penumbra en las que no se entra. Otro de los temas para la charla siguiente es que se perdió en la articulación entre una cristología del logos y una cristología del neuma, una cristología del espíritu. El periodo preniceno, especialmente Justino, pero sobre todo Ireneo, conjugan una cristología del logos y una cristología del neuma. ¿Qué es lo que dice Nicea? Que el Hijo es Dios, tan Dios como el Padre. Bueno, entonces, si yo ya tengo un Hijo que es del todo Dios, porque el logos es verdadero Dios, es de la sustancia del Padre, todo lo que tenga que ver con divinización del encarnado, ¿quién lo va a hacer? El Logos. Entonces, si el Logos ya hace todo lo que tenga que ver con la divinización del encarnado, ¿el Espíritu Santo qué hace? Entonces el Espíritu Santo nos sobra en esta cristología.
El peligro está en que el Espíritu Santo nos sobre esta cristología, cosa que con el paso de los años pues fue sucediendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede teológicamente en la escena del bautismo? Que nos dio ejemplo porque nosotros también nos bauticemos, se solidarizó, pero pasó algo teológicamente importante de nuestro Señor, con la unción. No pasó nada. No sabemos qué pasó. Es mejor no decir nada. El libro Jesús de Nazaret de la Iglesia nos dio ejemplo. Entonces, esto es uno de los elementos que ha pasado. Hablaremos después también de la articulación de la cuestión de la Biblia y la interpretación bíblica, porque la exégesis que hace de Proverbios es una exégesis filológicamente impecable, porque si nosotros leemos Proverbios dice creado. Proverbios 8:22. La sabiduría dice Dios me creó, y el rey dice Dios creó. Entonces el rey tenía razón, porque es que eso es lo que dice el texto. Y sin embargo el versículo dice engendrado no creado. Entonces hay que contradecir lo que dice la Biblia o... Bueno, pues aquí hay un tema con la exégesis para después. Comienza además con la intervención de Constantino el imperio romano cristiano y va a cambiar la situación. A partir de ahora los documentos oficiales de los concilios van a pasar a tener rango de ley civil. Entonces las fuerzas civiles los van a poner en práctica, de tal manera que entonces el emperador va a deponer a los obispos, los va a desterrar, va a mandar que se queden en los libros de los herejes y la fuerza militar va a imponer que se ejecuten los decretos y los cánones que se deciden en los concilios. Bueno, es un tema más complejo porque el cristianismo ha cambiado de situación. Antes era una religión prohibida, ahora es una religión lícita. Constantino, como pontífice máximo, se entiende que tiene que ocuparse de los temas religiosos porque esos entran bajo su jurisdicción y él es la personificación de la ley. Y entonces, a partir de ahora, los emperadores van a intervenir en los asuntos religiosos. Entonces va a dar un cambio muy grande en a partir de ahora con las relaciones entre el emperador, la Iglesia, la teología, los obispos, los grandes concilios cristológicos y trinitarios de la antigüedad fueron convocados por los emperadores. El concilio de Nicea lo convoca Constantino. No necesitan la aprobación del Papa. Pero se da un cambio significativo en el que no tenemos ahora tiempo para entrar. Y un último punto que es muy importante es la importancia de la recepción. La recepción de Nicea fue muy larga y muy compleja, y con muchas idas y venidas. Entonces, cuando se celebra un concilio, Congar decía, ¿cuándo termina un concilio? Congar, gran historiador de la teología, decía que termina 50 años después. Porque hay que ver cómo ha sido la recepción de este concilio. Porque uno puede hacer los documentos, volver muy contento, pero luego esto se recibe, no se recibe, qué se recibe, cómo se recibe, dónde se recibe y qué cosas quedan en silencio. No puedo hacer un documento con mucha ilusión y pensar esta es la mejor parte y luego esa parte nadie la lee, nadie la entiende, nadie le interesa. Y otras partes menos interesantes pues sí que tienen recepción, o un documento que uno pensaba que era una maravilla y de mucho rango, pues pasa desapercibido, otro documento de menor rango, pues termina teniendo más relieve, más importancia. De tal manera que el concilio aislado no es lo más relevante, sino el concilio y la recepción que se hace del concilio. Esto fue así en Nicea y en general es así en todos los concilios. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Si tienen alguna pregunta. Me pidieron en un congreso que hubo en Chile que hablara desde el punto de vista de la teología actual una reflexión en torno a Nicea y qué podíamos aprender de Nicea. Pues aquí se mezclan dos cosas. Por una parte, una de las clases que doy son historia de la teología. Entonces ahí vemos sobre todo la parte de la historia
historia del dogma trinitario y cristológico. Por otra parte, otra asignatura que yo enseño es cristología. Entonces, de alguna manera aquí se trata de hacer como una especie de fusión, de poner en relación los dos elementos, de cruzar la patrología y la teología actual. De las distintas cuestiones que se pueden tratar, a mí me parece que tienen bastante interés estas tres. En primer lugar, hacer una reflexión sobre la teología contextual, por qué Nicea supone un cambio y se hace necesario un cambio en el contexto. Luego la cuestión de la hermenéutica bíblica, que ya la preanuncié un poco, sobre todo sobre la base de ese texto de Proverbios 8, en la lectura de Arrio, dice creado y él dice creado. Y un último punto en la cuestión de la posibilidad de una retractación teológica. Nomousios venía con muchos problemas, se supone que había sido condenado en el sínodo de 268-69 contra Pablo de Samosata y ahora, sin embargo, aparece dentro del sínodo niceno y se convierte en el santo y seña de la recepción del concilio de Nicea. Entonces empezamos con la primera lección en forma de tesis. Toda teología es y ha de ser contextual, porque el contexto determina, alienta y condiciona el quehacer teológico y exige una renovación constante. Si hay un cambio en el contexto, algún cambio tiene que haber en la teología para adaptarse al nuevo contexto. Una de las maneras de leer, no directamente los textos, pero sí un poco lo que pasó, lo que sucedió en Nicea, es entender que hubo un cierto cambio de contexto. Entonces, algunas notas que indican este cambio de contexto. En primer lugar, hubo cambios en la escuela teológica de Alejandría. Como he dicho antes, una de las lecturas de la crisis arriana es una disputa dentro de la escuela de la recepción de Orígenes, de la escuela virginiana. Lo tradicional en la escuela de Alejandría era que hubiese una división de funciones. Por una parte estaba el obispo de Alejandría pues tenía que asegurar desde la exposición de la regla de fe de la unidad eclesial. Y por otra parte estaba el jefe, el presidente, el director de la escuela, cuya función era una labor de especulación teológica y, digamos, de disquisición especulativa, más libre, tratando de profundizar en temas teológicos. ¿Qué es lo que sucede en la época de Alejandría? Alejandro es a la vez el obispo y el director de la escuela. Entonces, el peligro es que aquella interpretación de la regla de fe que hace Alejandro como obispo sea lo obligatorio para todo el mundo como manifestación de la comunión eclesial. Y esas dos funciones que antes estaban separadas ahora pasan a estar unificadas. Si uno no está de acuerdo con la interpretación de la regla de fe que hace Alejandro en cuanto director de la escuela, tampoco con la que hace Alejandro en cuanto obispo. Y por lo tanto queda fuera de la comunión eclesial. Esto cambia las reglas del juego. En segundo lugar, otro de los cambios importantes desde mi punto de vista es la involucración pública de grandes obispados en la controversia, sobre todo si nosotros comparamos con las grandes controversias que hubo en el periodo preniceno. El marcionismo no involucró a tantas diócesis, fue combatido además básicamente por teólogos, a pesar de que haya un sínodo romano, pero no se resuelve a través de un sínodo. La controversia patripasiana no se resuelve a través de un sínodo, son básicamente obispos, teólogos los que intervienen, Tertuliano, Malaciano, el Hipólito, con la refutatio, la controversia de los Dionisios estaría también. De tal manera que lo que nosotros tenemos ahora es una situación de una globalización teológica mayor. El problema que ha planteado Arrio ya no es un problema local de Alejandría, está involucrada toda Palestina, toda Siria, toda Antioquía. El emperador, como diremos adelante, también tiene interés. Entonces no es un problema
local, como habían venido siendo hasta ahora las disputas, más o menos locales, más o menos amplias, sino que ahora pasa a ser un problema de la Iglesia de Oriente tomada en su conjunto con todos los grandes obispados, todas las grandes sedes involucradas. Más todavía si tenemos en cuenta la intervención de Osio, que viene de Córdoba, la parte occidental del imperio, y ahora pasa a ser un personaje teológico importante en la parte oriental. No es una cuestión local de una zona restringida, sino que todo el conjunto de la unidad doctrinal en el imperio está de alguna manera aquí en Niza. También si tenemos en cuenta el carácter del género literario de los documentos más importantes. Los documentos más importantes, como hemos visto al principio de la charla anterior, eran las cartas. Pero estas cartas no son cartas privadas, son cartas públicas que, aunque van dirigidas a un personaje en concreto, están destinadas a una circulación pública. De manera que todo el mundo que esté un poco metido en el cogollo del asunto las conoce y forman parte de una disputa pública en que las cartas circulan. Por lo tanto, no es un asunto, digamos, individual entre Arrio y su obispo, entre Eusebio de Cesarea y Alejandro de Alejandría, Eusebio de Nicomedia y Alejandro de Alejandría, sino de todo el personal de la Iglesia que está involucrado. Se dan también cambios en la institución sinodal. La institución sinodal comienza hacia finales del siglo II, finales del siglo III, tenemos distintos sínodos, y no es una cosa nueva un sínodo en el siglo IV. Pero hay una serie de cambios. En primer lugar, esta posibilidad de apelación, que un obispo que ha sido condenado por un sínodo, pueda apelar a un gran sínodo, a un sínodo más importante. Un sínodo más importante supone más obispos involucrados, más obispos reunidos. Eusebio de Cesarea ha sido condenado antes y apela a este gran sínodo. Por lo cual, si tenemos un gran sínodo, pues también son más sedes en las que están involucradas. Tenemos también la indiscusión del emperador. El emperador que ya había de alguna manera intervenido o había sido de alguna manera activo con la cuestión de los donatistas, ahora él piensa que tiene como emperador, que es pontífice máximo, tiene también una función con respecto a la religión. La religión cristiana ya no es una religión ilícita, ahora ya está permitida, y entonces el emperador va a entrar de lleno. Y aparte de la documentación importante, es documentación del emperador. Esta colección de documentos, más o menos la mitad, son cartas de Constantino. Entonces Constantino interviene muy activamente, lo que se aprueba pasan a ser leyes, él quiere la unidad. Al principio piensa que es una cuestión nimia, esta disputa entre Arrio y Alejandro, y les escribe, parece que estaría dando un poco más la razón a Arrio, pero él quiere que se resuelva porque es una cuestión políticamente relevante para él. Esto en la época de las persecuciones, evidentemente no era así, y es un cambio claramente significativo. Con lo cual, otro punto, que no aparece ahí en el esquema que tienen, desde el punto de vista de la historia de los símbolos, cuando empieza a haber y a darse importancia al símbolo de fe, al credo, pues precisamente ahora en el siglo IV, y unido a la celebración de grandes sínodos, porque la unidad de la fe antes se manifestaba a través de la regla de fe. El siglo II y el siglo III no tenemos ninguna referencia a ningún credo, a ningún símbolo que sea especialmente significativo como el elemento nuclear para la unidad de la fe. Orígenes apela a la regla de fe. Ireneo apela a la regla de fe. Hipólito apela a la regla de fe. Del siglo IV se va a apelar al símbolo. De tal manera que entonces en la historia de los símbolos acaba de salir un libro en inglés de un autor alemán que escribe en inglés, que se ha dedicado 40 años a estudiar esto de los símbolos, Kinzig, y él dice, los símbolos se utilizan en el siglo IV. Siglo II y III, regla de fe.
Pero en el siglo IV, una serie de siglos, siglo de Antioquía, que nombré antes, siglo de Nicea, la unidad de la fe en torno a un símbolo que se aprueba en un sínodo, que se aprueba en un concilio, se promulga oficialmente. Entonces, una diferencia fundamental es que en el símbolo tenemos un texto fijo. La regla de fe no era un texto fijo. Ireneo en el Adversus Hereses menciona 3 o 4 reglas de fe distintas y no coinciden verbalmente todos sus elementos. La crisis gnóstica, que algunos dicen fue la crisis más grande del periodo preniceno, no se resolvió con un sínodo. Hubo discusiones, intervinieron teólogos, se descartó, pero el sistema de hacerlo no fue mediante un sínodo. El sistema que se ha generado ahora en el siglo IV es que cuando hay un problema teológico de fondo que esté dividiendo a la Iglesia y que sea un problema de gran magnitud, hay que resolverlo mediante un sínodo. Y esto es un cambio bastante importante con respecto a la situación antigua. De tal manera que entonces, en el nuevo contexto, se ha de dar un discernimiento acerca de un punto de la regla de fe, que la regla de fe no incluía de modo expreso, porque en la regla de fe no se afirmaba la coeternidad o no coeternidad con respecto del Hijo con respecto al Padre. Esto era un elemento que, por ejemplo, Orígenes dice, yo pienso, la regla de fe no viene definido. Él dice, yo pienso especulativamente en la coeternidad, pero en la regla de fe no estaba. Por los temas que ha planteado Arrio, que hemos visto en la sesión anterior, ahora este tema se ha planteado. Porque Arrio dice, nos condenan porque yo defiendo hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, y Alejandro le dice, si tú dices esto, estás negando la divinidad del Hijo y estás tocando un punto nuclear de la fe. De manera que ahora hay que aclarar si esta cuestión de la eternidad o no eternidad, que antes no estaba resuelto, pertenece o no pertenece a Entonces, distintos elementos que la teología nicena va a abordar. Antes de Nicea no era necesario estrictamente pronunciarse sobre la inmanencia eterna del Hijo, porque este elemento no estaba explícito en la regla de fe. Pero una vez que Arrio ha planteado los temas que hemos visto en la sesión anterior, pues ahora esta cuestión hay que resolverla. Antes de Nicea había una cierta pluralidad, digamos, permitida dentro de la comunidad, porque uno podía decir, me ha convencido Orígenes. Hubo un tiempo, no se puede decir, hubo un tiempo en el que esto no existía. Uno puede decir, bueno, yo sigo la que venimos diciendo hasta ahora. No hay por qué defender esa coeternidad, porque este punto no estaba aclarado. Entonces se podía pertenecer a la Iglesia y estar en comunión doctrinal sin defender la coeternidad del Hijo, porque esto no era un punto que se hubiera discutido y que se hubiera sancionado, que se hubiera resuelto. Era un punto de libre discusión. Cuando hace su exposición sobre la regla de fe, Orígenes, en el De Principiis, dice, esto dice la regla de fe, y yo opino a partir de la regla de fe la eternidad. Pero esta es mi opinión teológica personal y no es un punto que esté determinado en la regla de fe. Ahora esto hay que resolverlo. Hay que decir, este punto pertenece al núcleo y esa locura que había, que cada uno vea, que cada uno piense, pues es el prior. No voy a entrar en esto para no alargarnos. Yo de todas formas pienso que si uno es coherente con la lógica que aparece en la regla de fe, que es lo que invoca Tertuliano, más o menos un siglo antes, contra Praxeas, él dice, la regla de fe viene a decir la inmanencia eterna del Hijo. Bueno, porque si no, el Padre se puede autoconvertir en su propio Hijo, que es lo que venía diciendo la doctrina de Praxeas. Pero bueno, es una cosa más del tesis doctor y no les voy a aburrir con la tesis. Si nosotros ahora damos un salto bastante grande y aterrizamos en algunas cuestiones sobre nuestra situación.
Esto es mucho más discutible. Voy a ser un poquito provocador y así tenemos luego un día. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la imagen predominante de Jesucristo hoy en día? ¿Y qué es lo que la marca? No estamos hablando, estamos haciendo un intento de hacer lo que hacía Runner, que él hablaba de las criptoherejías preintelectuales. Es decir, no es que uno esté formulando una herejía tal cual. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la imagen de Jesucristo que hoy más circula y que más marca, que está más presente dentro de la comunidad eclesial? En mi opinión, es la figura de Jesús que aparece en los sinópticos. Los sinópticos es una lectura muy corriente, es una lectura que marca mucho, no todo, pero marca mucho en la liturgia. Además, los sinópticos es lo que más básicamente estudia la investigación histórica sobre Jesús. Los expertos dicen que en el Evangelio de Juan también hay un fondo histórico, pero eso no ha llegado a calar del todo, pienso yo. Los expertos sí lo saben, pero más hacia la predicación, hacia la catequesis, no ha llegado a calar tanto. De tal manera que la imagen predominante es un Jesús sinóptico. Un Jesús sinóptico con cierto impacto de la investigación histórica. La investigación histórica es una empresa que prescinde de la fe. Por lo tanto, es un Jesús humano. Uno de los libros más importantes de investigación histórica, el de Mayer, John Mayer, los 5 tomos que tiene, él dice, yo quiero hacer un libro con el que estarían de acuerdo. Si son buenos historiadores, conocen bien las fuentes, conocen bien la época, estarían de acuerdo. Un católico, un protestante, un agnóstico, un judío. Y en el último tomo dice, me equivoqué al hacer el grupo, porque me faltaba un musulmán. Entonces está de acuerdo un musulmán, un judío, un agnóstico. La fe aquí no tiene que ocupar ningún espacio. ¿Dijo Jesús esto o no lo dijo? ¿Hizo Jesús esto o no lo hizo? Investigación histórica. Básicamente sobre los sinópticos. Y si esto es lo que más predomina, lo que más alimenta la imagen de Jesús que termina circulando, ¿en qué cuestiones aparecen desde la Fides Nicena? ¿O qué llamadas de atención nos podría dar la Fides Nicena si esta hipótesis que yo he dicho, se puede discutir, si esta hipótesis que yo he dicho es real? El predominio del Jesús sinóptico. Ya como que he hablado incluso de una tiranía del Jesús sinóptico. Evidentemente también leemos en la liturgia del Evangelio de Juan, también leemos en la liturgia las cartas de Pablo. Pero ¿cuál es la imagen predominante? La imagen predominante. Hemos dicho, hablando de Nicea, cuando hemos presentado su resultado teológico, síntesis del resultado teológico, y decíamos un punto importante es, la fe cristiana es cristológica. Siendo cristología es trinitaria, siendo trinitaria es cristológica. Entonces, una pregunta. En la catequesis y en la predicación común, ¿se reconoce que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad? ¿O eso queda más en silencio? Yo he tenido examen con los alumnos la semana pasada. Y un alumno me decía, en una congregación religiosa, con chavales que iban en la catequesis no sé cuánto tiempo, le pregunté a uno, ¿Jesús es Dios? Y me dijo, no. ¿Años de catequesis? ¿Jesús es Dios? Me pregunta mi sobrino con 3 años. Entonces, ¿hay falla ese tronque? Hay falla ese tronque. De tal manera que si nosotros queremos hacer una cristología que esté bien hecha,
Evidentemente no podemos dejar atrás los sinópticos, pero no podemos quedarnos solo con los sinópticos. Entonces, ¿qué peso tiene en textos de gran importancia, como son los grandes himnos cristológicos? El himno de Filipenses, el himno de Colosenses, el himno de Efesios, el prólogo de Juan. Porque en esos textos nos aparece una alta cristología. Digo yo que los sinópticos no tengan cristología, pero si nosotros tenemos una lectura de los sinópticos muy mediada por hombres que son muy históricos, esa cristología se rebaja. Pero, ¿cómo vas a rebajar el prólogo de Juan? Al principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces Jesús era Dios. Si era esa palabra que se ha encarnado, tenía la forma de Dios y tomó la forma de esclavo. Jesús era Dios. Entonces, qué puesto, qué papel, qué vertebración, qué presencia, qué configuración, qué determinación de la figura de Cristo tienen en realidad esos grandes signos. De tal manera que entonces uno de los temas que está aquí detrás es si aparece o no aparece, cómo aparece. Temas tan importantes como la preexistencia y la mediación en la creación. Si tenemos esa idea de la preexistencia. Sin la preexistencia, ya yo decía hubo un tiempo en que no fue, no es coeterno, pero sin la preexistencia no hay divinidad. Sin la preexistencia no hay encarnación. En el credo decimos por quien todo fue hecho. Sin la preexistencia no hay mediación en la creación. Entonces son elementos importantes de la fe. Si nosotros manejamos solamente un Jesús sinóptico y además rebajado, el tema de la preexistencia, los sinópticos tal cual, no aparece. Si incorporamos todavía las narraciones de la infancia y les damos alto vuelo teológico, pues se supone que ahora en el tiempo del Adviento y Navidad habría que hacer. Pero si nos quedamos con otras escenas, que si Jesús cuenta esta parábola, que si Jesús es muy valiente, que si Jesús se salta el sábado, que si Jesús tiene una disputa con los fariseos o con los saduceos, que si tiene más manga ancha con la ley, que si tal. Un gran personaje religioso. Entonces, una de las preguntas que nos vienen de Nicea es ese entronque con la Trinidad. Lo digo más a lo bruto y más provocadoramente. Se supone desde el punto de vista del funcionamiento de la liturgia que en el credo que recitamos, la liturgia dominical, estamos respondiendo a las lecturas que hemos hecho de la palabra de Dios. Aquel del que se ha hablado en la homilía es fácilmente identificable después en el credo. Por un lado va la homilía, leemos el Evangelio, tenemos la homilía y luego el credo. ¿Aquí hay armonía? ¿O son compartimentos? Porque además es que luego la gente no piensa mucho. O sea, la gente luego lee el credo como un papagayo. Entonces no van... O sea, toca el credo y sale como si le das a un botón automático, pero no vas... Porque ahí decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma relación del Padre, el vicero constantinopolitano. Pero ¿de quién hemos hablado en la homilía? Hemos hablado del Señor, hemos hablado de Jesús, que es valiente, que es bondadoso, que es generoso. Bueno, ustedes lo piensan. Una segunda cuestión que me parece, para las cosas que a mí me interesan, me resulta interesante, es siempre la cuestión de la exégesis.
Lo determinante para una buena exégesis científica es su alianza con una hermenéutica teológica adecuada. La exégesis meramente científica no capta el contenido de la revelación, a pesar de que filológicamente sea impecable. Desde mi punto de vista, lo que más marca nuestra situación teológica es el impacto de la exégesis científica en el quehacer teológico. Esta es mi opinión personal. Me parece que también se puede defender que es la opinión, o era la opinión de Ratzinger, Benedicto XVI. Una de las cosas que se perciben, los padres, ¿qué tipo de exégesis han manejado? Los padres han manejado la exégesis espiritual. ¿Qué piensa la mayoría de la exégesis científica moderna acerca de la exégesis espiritual de los padres? Que estaba equivocada, que era una exageración, que era un calentamiento mental que tenía. Si uno lee, por ejemplo, el libro de Fitzmayer sobre cómo hay que interpretar la escritura, te cita una exégesis alegórica bestial de Agustín de una parábola y dice: esto no hay con qué comer. Y siempre acude a Santo Tomás, porque Santo Tomás va a defender mucho la exégesis literal frente a la exégesis espiritual y frente a la exégesis alegórica. De tal manera que hoy en general, para muchos, esa exégesis está desprestigiada, la exégesis de los padres. En un libro de Mariología que tiene Menke, dice: la exégesis científico-crítica supuso un golpe aniquilador para la Mariología que venía de antes del concilio. Porque la Mariología, para mantenerse en pie y para que haya textos marianos del Antiguo Testamento, necesita hacer una lectura espiritual. Si uno coge un comentario de la exégesis actual, sobre, por ejemplo, Génesis 3:15, se está hablando allí de Nuestra Señora, ni para atrás. En absoluto. Si uno coge un libro de investigación histórica sobre Jesús, ¿tenía Jesús hermanos de sangre? Por supuesto. María, por ejemplo. Dice, esa es una interpretación que empieza a partir del siglo IV. Entonces, si Jesús tenía hermanos de sangre, por supuesto, ¿qué hacemos con la virginidad perpetua de María? Que según la exégesis científica, los evangelios aparecen hermanos, pues tenía hermanos. Si uno lee cosas de Ratzinger Benedicto, da la impresión de que él piensa: ¿cuál es la tarea fundamental de la época postconciliar? ¿Cómo mostrar que se puede mantener el dogma cristológico trinitario en diálogo con la exégesis científica? Porque si nosotros seguimos algunos de los resultados de parte de la exégesis científica, entonces el dogma se cae por los suelos. Y eso fue lo que pasó en los primeros años de la recepción del concilio. Que decía: Calcedonia estuvo bien para su época, pero nosotros hoy, exégesis histórico-crítica, investigación histórica sobre Jesús. Entonces, ¿qué es esto de hipóstasis y dos naturalezas y música celestial? Para su época bien, pero no para la nuestra. Borrón y cuenta nueva. Y entonces esa es la tarea que nosotros tenemos hoy. Porque en el fondo, en algunos momentos, ha circulado este encadenamiento doctrinal. ¿La exégesis espiritual de los padres es sostenible? Según la exégesis científica, básicamente no. ¿La teología de los padres depende de su exégesis y está estrechamente unida a ella? Sí. ¿El dogma cristológico depende de la teología de los padres? Sí. Depende de la exégesis espiritual de la Escritura, que es insostenible. ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo el dogma? Si la base sobre la que se edifica no tiene solidez. Conclusión: olvidemos los dogmas y hablamos
exégesis científica de la Escritura. Esa es parte de la situación que tenemos nosotros hoy. Desde aquí, bueno, este es el contexto, vamos a mirar la exégesis de Arrio. Y una de las cosas que se ve en la exégesis de Arrio es que Arrio maneja una exégesis que desde el punto de vista científico, filológico, es impecable. Antes de haber sido generado, creado, constituido, establecido, no era ingénito. Lo que pasa es que la exégesis interviene en distintos elementos. Primer elemento, el presupuesto y la perspectiva filosófica teológica desde donde yo leo. Para Arrio, solo Dios es ingénito. Eso es una postura filosófica, desde la que va a leer los textos. En segundo lugar, ¿en qué campo y qué espacio hay que dar a la tradición? La regla de fe, el símbolo. Y en tercer lugar, ¿cómo se analiza filológicamente un texto? Pero el análisis filológico de un texto es una parte de un proceso más complejo en el que interviene cuánto valor le otorgo yo a la tradición y qué importancia tiene y qué presupuestos filosófico-teológicos tengo yo en la cabeza cuando voy a leer un texto. De manera que no es una operación meramente científica como algunos pretenden. Y además los resultados lo desmienten. Un artículo muy interesante de Juan José Bartolomé, un salesiano, que dice, bueno, yo leyendo cosas sobre el Jesús histórico me he encontrado con 15 Jesuses históricos distintos. Porque los presupuestos de lectura son distintos. Entonces el texto dice distintas cosas según las gafas que yo me pongo para leer el texto. Desde el punto de vista filológico, entonces, si con este texto acudimos a Proverbios 8:22, que es el texto que está detrás, la exégesis de Arrio es impecable, porque es que el texto dice generado, pero prácticamente como sinónimo de creado o como sinónimo de constituido. Entonces la exégesis filológicamente de Arrio es impecable. El cual ha generado el Hijo unigénito antes de los tiempos seculares, por medio del cual hizo los siglos, el universo, lo ha generado no en apariencia, sino en verdad, dado que lo hizo subsistir por su propia voluntad, inmutable, inalterable, criatura perfecta de Dios. Quiere marcar una diferencia con las criaturas, pero usa el mismo término. No como una de las criaturas, criatura, pero no criatura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es criatura o no es criatura? Generado, pero no como los seres generados. Entonces se ve que Arrio quiere encontrar ahí un equilibrio que no consigue. Antes de los tiempos y antes de los siglos ha sido creado, ha recibido del Padre la vida, el ser, la gloria, dado que el Padre le da subsistencia. El Hijo habiendo sido generado temporalmente por el Padre antes de los tiempos, creado, establecido antes de los siglos. Bueno, esa es la exégesis que hace Arrio de Proverbios. Una exégesis que es filológicamente impecable, pero que es dogmáticamente insostenible. Entonces, parece ser que este elemento científico no es el único que tiene que estar presente en la exégesis eclesial que se hace de los textos bíblicos. Porque no es posible con el texto simplemente mostrar lo que teológicamente se quiere luego decir. De tal manera que entonces, como resultado, me parece que hay que ser muy claros con que la hermenéutica eclesial forma parte de la labor exegética. Y como dice Ratzinger, sin hermenéutica eclesial no hay ciencia de la fe. Lo que pasa es que hay parte de la exégesis científica actual que no se considera ciencia de la fe, que no se considera teología. Publicaron en Roma, la librería de Edificio Vaticana, un comentario largo de Jesús de Nazaret de Ratzinger. Y a uno de los que invitaron a participar fue a Mayer. Y Mayer dice, yo, muchas gracias por la invitación,
Pero estoy totalmente de acuerdo con Ratzinger en lo que él dice sobre la teología. Porque es que yo no soy teólogo. Mayer dice, yo soy historiador. Yo no hago teología. Dedicándose a exégesis bíblica como sacerdote católico, dice, yo no hago teología. Y entonces, si esto es así, habría que sacar las asignaturas de exégesis de la carrera de teología. Todos los profesores de exégesis que dicen, yo es que hago exégesis científica leyendo el texto bíblico, habría que decirles, muy bien, pues te vas a filosofía o te vas a filología. Pero no enseñas cómo hay que leer la Biblia en teología. La Comisión de Teología Internacional, estamos ahora trabajando en un texto sobre creación. Y entonces, el Espíritu Santo interviene en la creación. Génesis 1:2. El Espíritu alateaba sobre las aguas. Nadie que hace exégesis científica te dice, ese es el Espíritu Santo. Música celestial que os inventáis los teólogos. No tiene nada que ver. Nada, de nada, de nada. Pero todos los padres te dicen que el Espíritu Santo estaba interviniendo en la creación porque aparece en Génesis 1:2. ¿Cómo vamos a creer que existía el Espíritu y que en la creación no hacía nada? Entonces aquí hay un conflicto entre la exégesis científica y la teología. Y si nosotros seguimos la dinámica de la exégesis científica, entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no aparece nunca para nada. Por lo cual, entonces, la Trinidad empieza a partir de la encarnación. No hay Trinidad antes. Hay una Trinidad pero que no hace nada. Las cosas que dicen los padres que el Logos ya está actuando en toda la historia de la salvación. Sin esa hermenéutica de la fe, no hay ciencia de la fe. Entonces, uno de los temas de fondo es, ¿la exégesis es ciencia de la fe? Porque hay biblistas que te dicen, eso es problema vuestro de los teólogos. Yo interpreto el texto. Ahora, si esto es compatible o no con la fe, es problema vuestro de los teólogos. Nos alimentamos de esa exégesis luego para la predicación. Si no se lee así, entonces la Escritura no se lee como un libro sagrado. Porque se está entendiendo de otra manera. Se está entendiendo de otra manera. Se le está quitando ese carácter fundamental de ser el libro de la fe de la Iglesia. Entonces, como dice David Bergund 12c, hay que leerlo con el mismo espíritu con el que fue escrito. Y en la intervención que tuvo oral en el Sino de la Palabra, Ratzinger dijo, más o menos, David Bergund 12, donde se habla de cómo hay que interpretar la Escritura, el segundo párrafo se reconoce la importancia del estudio científico, de los géneros literarios, de todas estas cosas. Pero en el tercer párrafo se habla de la importancia del aspecto hermenéutico. Hay que leer desde la unidad de la Escritura, hay que leer desde la tradición, hay que leer desde la analogía de la fe, para que sea una ciencia teológica. Pero muchos de los exégetas no incorporan estos elementos. Se quedan con la primera parte de una exégesis meramente científica. Tercer elemento, la posibilidad de una retractación. Es posible que una profundización llegue a defender y proponer como central en la fe algo que en un momento se rechazó o condenó, sin que esto suponga realmente una discontinuidad total en la doctrina. No voy a entrar en todos los líos crememundos, irresolubles, en torno a los gustos. Pero ya mencioné antes, el término procede de los gnósticos. Como tal, sería difícilmente aceptable. Los gnósticos no emplean
En el debate entre los Dionisios, en torno al año 260, Dionisio Romano y Dionisio Alejandrino le echan en cara a Dionisio Alejandrino que él no emplea el término homoousios. Él dice, no lo creo porque no es un término que esté en la escritura, entonces no puede ser un término obligatorio. Uso algunos términos que son parecidos y que quieren expresar lo mismo conceptualmente sin usar el homoousios. Entonces no me podéis calificar de estar fuera de la doctrina eclesial por no emplear el homoousios. El sínodo contra Pablo de Samosata en el año 268-269, que tenemos información parcial, que nos dan después Basilio y Hilario, Atanasio y Epifanio, parece ser que se condenó el homoousios. ¿Por qué Pablo de Samosata decía no podemos usar homoousios? Porque eso significaría que el padre y el hijo proceden, como expliqué antes lo de la célula, de uno anterior. Entonces ahí se condena el uso del homoousios. En la correspondencia vimos ese texto de Arrio donde nos aparece el término homoousios también en sentido corporal. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la situación que tenemos? Que este término ha sido rechazado por ser un término que se emplea en sentido corporal, por los gnósticos, por Mani, por Pablo de Samosata, y ha sido un término que pasó a ser el santo y seña de la ortodoxia al incorporarse al símbolo de Nicea, en el año 325. Evidentemente no en un sentido corporal, sino en un sentido espiritual. Entonces tenemos la situación siguiente que va a tener lugar en la compleja recepción de Nicea, porque los que no les guste Nicea van a acudir a las actas del sínodo del 268-69 y van a decir: ¿cómo habéis metido, padres nicenos, el término homoousios en el símbolo, si ya este fue rechazado en un sínodo anterior? Y van a acudir a las actas y van a presentar los textos. De manera que los autores que están a favor del homoousios niceno van a hacer el siguiente razonamiento. Muy bien hicieron los santos y venerables padres en condenar el homoousios tal y como lo usaba Pablo de Samosata. Y muy bien hicieron los santos y venerables padres de Nicea en introducir el homoousios en el símbolo de Niceno en el año 325. De tal manera que está muy bien condenarlo y está muy bien aprobarlo. Parece que es contradictorio, porque hay que leer la letra pequeña. La letra pequeña está en que está muy bien en condenarlo si se entiende de manera corporal, está muy bien en aprobarlo si se entiende de modo espiritual. Pero aquí sí que vemos este tipo de retractación, donde queriendo mantener la continuidad de la doctrina, los padres de Nicea y los padres que condenaron a Pablo de Samosata están de acuerdo en la ortodoxia y en la solidez de la fe, aunque lo que dicen suene totalmente contradictorio, aparentemente contradictorio. Pero si dudamos, el homoousios está bien hecho en rechazarlo, en sentido del samosateno, y está bien en aprobarlo, en el sentido antiariano del Niceno. Desde aquí, el último punto que quisiera tratar. Una posible retractación. En el anatermatismo se decía, dicen que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, lo anatematiza la Iglesia Católica. Por lo tanto, Jesucristo no puede haber cambio o alteración o mutación, porque el Concilio de Nicea ha dicho que eso hay que anatematizarlo, hay que condenarlo. ¿Qué elemento fundamental se recalca en Nicea? La divinidad. Mamá, Jesucito es Dios. Sí, porque es el Hijo eterno que se encarna. Entonces, en la encarnación, todo lo que tenga que ver con divinización, si no pensamos en un logos que es un Dios pequeñito, un Dios incapaz, un Dios poco potente, en la encarnación todo lo que venga que ver con la divinización, todo se le va a adjudicar a partir de ahora al logos. Porque si decimos, hombre, el logos es Dios, se une a la humanidad, pero el Espíritu Santo es quien diviniza la humanidad,
porque el logos divino es ese que no es capaz de divinizar la humanidad a la que está unida hipostáticamente. ¿Qué logos divino es ese que necesita que ahora venga el Espíritu Santo a ayudarle a Jesucristo a realizar su misión? No es Dios. No es Dios de Dios. No es Dios del todo. Con lo cual no se sabe qué hacer con el Espíritu en la Cristología y en la persona de Jesucristo. Y entonces eso queda, de alguna manera, como más arrinconado. Queda más arrinconado. Los brotes más o menos que surgen una y otra vez de cierto monofisismo, pues hay monofisismo, hay monoteísmo, bueno, pues es ese predominio de la divinidad, es el logos que se encarna, que es divino, y el peligro es que la humanidad de alguna manera quede ocluida, quede en sombra, quede poco reconocida. O que la lectura que nosotros hacemos ya de los evangelios sea lo contrario de lo que yo he dicho antes desde el punto de vista de la investigación histórica. Tenemos ya las lentes de Nicea al leer los evangelios, que lo único que vemos es directamente la divinidad. Entonces, la divinidad de nuestro Señor. Y entonces, textos que son un poco más complicados, ¿qué hacemos con ellos? Cuando, por ejemplo, se cuestiona, ¿tenía un saber humano? Y Santo Tomás dice, primero pensé que no, pero ahora pienso que sí. Pues esto es sintomático. Porque que tenía un saber divino nunca lo ha puesto en duda. Entonces ahí vemos ese predominio de la divinidad. Teníamos saber divino para realizar la salvación, para traer la revelación de Dios, teníamos saber divino. ¿Humano? Cierta duda, al final dice que sí, por supuesto, pero cierta duda. Sin embargo, a mí me parece que podemos defender este elemento del progreso.